Pensemos en esto por un momento. Hay lugares donde la corrupción no es que sea una falla del sistema, es que es el sistema. Y para que esa maquinaria funcione, necesita una pieza clave que lo sostenga todo. Una justicia que ha sido comprometida. Hoy vamos a desentrañar cómo opera esta oscura realidad en Honduras. Esta frase le da justo en el clavo al problema, la impunidad. Es ese sentimiento de que sí, la historia y la gente juzgan, pero ese juicio nunca llega a una sala de tribunal, nunca resulta en una condena. Es un lugar donde la rendición de cuentas simplemente se evapora en el aire. Pero a ver, ¿qué es la impunidad en el fondo? No es solo que alguien se salga con la suya, es el colapso de toda la cadena. Es cuando el sistema de justicia falla en cada uno de sus pasos, casi como si estuviera diseñado para no funcionar, garantizando que los delitos, sobre todo los que vienen desde el poder, queden sin castigo alguno. Ok, para entender este enredo, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver cómo funciona este ciclo de impunidad. Después, nos meteremos en sus raíces, veremos el altísimo costo humano de todo esto. Y al final, nos haremos la gran pregunta. ¿Hay alguna manera de romper el sistema? Muy bien, empecemos a desmenuzar esto. Y ojo, aquí no estamos hablando del típico soborno o de un funcionario corrupto aislado. No, estamos hablando de una maquinaria bien aceitada, donde las instituciones que deberían protegernos, en realidad, protegen a las redes criminales, y el Poder Judicial es el motor de todo. Y aquí está la idea que lo cambia todo, ¿eh? La corrupción estructural. Esto significa que la corrupción no es un error del sistema, es el propósito del sistema. Las instituciones, en muchos casos, funcionan tal y como fueron diseñadas, para desviar dinero, y lo más importante, para que nadie, pero absolutamente nadie, pague las consecuencias. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a este punto? Porque esto no pasa por casualidad, es un diseño. Vamos a ver las tácticas que usan las élites para apoderarse, para capturar el sistema de justicia. Todo, absolutamente todo comienza aquí, en la raíz. La máxima autoridad judicial del país no se elige por mérito, por ser el mejor o la más preparada. No, se elige por cuotas de poder entre partidos políticos. ¿Qué significa esto? Que la Corte Suprema ya nace con una deuda política vulnerable a los intereses de quienes pusieron a sus magistrados ahí. Y una vez que tienes el control político, ¿qué haces? Bueno, construyes un blindaje. Y lo haces con leyes. Lo que vemos aquí son los famosos pactos de impunidad. No son errores en la ley, son barreras. Barreras diseñadas intencionalmente, pieza por pieza, para frenar en seco cualquier intento de hacer justicia. Miren, vamos a analizar esta joya de la ingeniería de la impunidad. Es casi increíble. Paso 1. Un funcionario desvía fondos. Inmediatamente, la ley congela cualquier investigación penal por hasta 3 años. Si después de todo ese tiempo se comprueba el delito, no hay cárcel, ¿no? Se le dan otros 4 años para pagar una multa. 7 años de protección total. Y al final, el delito se borra con dinero. Es, en la práctica, una licencia para robar. Claro, todo esto de decretos y leyes suena muy técnico, ¿no? Pero esta arquitectura de la impunidad no es abstracta. Tiene un costo humano, un costo brutal. Y ese costo lo pagan las personas comunes y corrientes en su día a día. ¡Wow! Peor que la enfermedad fue la corrupción. Pensemos un segundo en lo que significa escuchar eso de una médica. Que en medio de la peor crisis de salud en un siglo, el enemigo más grande no era solo un virus, sino un sistema que, en vez de salvar vidas, empeoró la tragedia. 48 millones de dólares. Esa es la cifra. Una cantidad enorme de dinero que se invirtió en plena pandemia con un único objetivo: salvar vidas. Y aquí vemos el choque brutal entre lo que se prometió y lo que realmente pasó. Por un lado, la promesa: 260 camas de cuidados intensivos. Por el otro, la tragedia. Lo que llegó, carísimo y meses tarde, fue chatarra. Equipo que, según los expertos, era un peligro. Las vidas que dependían de esas camas simplemente se perdieron. Y este no es un caso aislado, ¿eh? El patrón es el mismo. 12 millones de dólares que debían ir a los más pobres, a agricultores, a jóvenes, terminaron en campañas políticas. ¿Y qué pasó cuando el caso llegó a la justicia? La Corte Suprema,
Sí, esa misma que nace de pactos políticos, simplemente desestimó los cargos. El sistema, una vez más, protegiéndose a sí mismo. Y si alguien piensa que esto es algo nuevo, miren este gráfico. No es una crisis de ahora. Son 2 décadas en las que sectores tan vitales como la salud y la educación han vivido en una zona de alto riesgo de corrupción. No es una tormenta, es el clima, una condición que ha frenado al país por generaciones. Ok, el panorama es desolador, lo sabemos, pero entonces, ¿hay alguna salida? ¿Se puede romper este ciclo? Vamos a explorar las propuestas que buscan justamente empezar a reconstruir lo que se ha roto. La idea que más suena, la propuesta central, es la CICIG, y la lógica detrás es muy simple. Si el sistema de adentro está capturado, necesitas ayuda de afuera, un organismo internacional independiente con el poder de investigar y llevar a juicio estos casos complejos, lejos de las presiones y las redes de poder locales. Pero claro, una comisión no es una varita mágica, no sirve de nada si no haces un cambio profundo, estructural. Y eso significa básicamente demoler esos muros legales de la impunidad uno por uno. Significa asegurar que los jueces y fiscales lleguen a sus puestos por su capacidad, no por ser leales a un partido. Y sobre todo, proteger a los valientes que se atreven a investigar. Es ni más ni menos que reconstruir los cimientos. Y cerramos con esta pregunta que en el fondo lo resume todo, porque cuando la justicia se derrumba, no solo significa que los culpables andan libres, significa que los hospitales no tienen medicinas, que el dinero para los pobres nunca llega y que la confianza en la democracia se va haciendo polvo. El colapso de la justicia es, al final, el colapso de la promesa de un futuro mejor para todo un país.